Vamos a ceder el uso de la palabra al doctor Ricardo Sabogal, de la Unidad de Restitución. Buenas noches para todos y todas. Saludar especialmente a los honorables congresistas que ahora están presentes en este recinto, a los funcionarios de las diferentes entidades que nos acompañan y a las personas que ahora siguen este debate. Me corresponde a mí responder cómo ha sido el proceso de restitución desde que fue aprobada la ley 1448, cómo ha sido la implementación de esta norma, las dificultades, las fortalezas, lo nuevo que nos hemos encontrado y toda esa suerte de cosas que uno se encuentra en el territorio. Yo he debido venir acá a presenciar varios de los debates que ha impulsado el representante Iván y el representante Wilson Arias acerca del tema de la propiedad de la tierra y cómo la han usurpado. Y en cierta forma, muchos de los temas que hace un tiempo preocupaban se han ido resolviendo. Uno quisiera que se resolvieran todos en un solo momento, pero hay que darle el tiempo al tiempo. Estos procesos son muy complejos y estamos tocando el derecho de propiedad. Y a la hora de tocar el derecho de propiedad uno tiene que ser muy responsable. Toca hacerlo con muy buena letra, porque si eso no se hace en debida manera, seguramente estemos allí sembrando el germen de un nuevo conflicto. Y por eso los temas de propiedad rural tienen que ser tomados con mucho cuidado. Para abrir el debate, yo quiero que miremos un video de lo que encontramos en este gobierno arrancando y luego de cómo se ha ido transformando esa realidad, para luego entrar a hablar de lo que es la política de restitución de tierras. Por favor, me regalan el video. Esta madrugada fue extraditado un grupo de ciudadanos porque algunos Esta madrugada fue extraditado un grupo de ciudadanos porque algunos de ellos habían reincidido en el delito después de su sometimiento a la Ley de Justicia y Paz. Otros no cooperaban debidamente con la justicia
y todos incumplían con la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega. La restitución de tierras es un hecho. Yo invito a todos aquellos que fuimos despojados de esta tierra, que se sientan tranquilos porque sí llega. Yo despierto y me creo que será cierto, sí es cierto. En materia de restitución de tierras, el gobierno ha entregado 27.000 hectáreas a sus legítimos dueños. El balance es positivo. En manos de los jueces agrarios hay demandas por 300.000 hectáreas a restituir. Ya 27.000 fueron devueltas a sus dueños. Los beneficiados de los fallos son más de 1.000 víctimas. Más de 750 de ellas ya regresaron a sus predios. Ya desde que me entregaron mi tierra, mi vida ha cambiado en todos los aspectos. O sea, volver otra vez a lo de uno es una locura. Hoy en día con la restitución pues ya podemos mirar de otra forma ya la vida. Ya comenzamos a entrar aquí a la finca, ya se ve una realidad para seguir trabajando. El gobierno colombiano devolvió a 600 familias campesinas del departamento de Córdoba, cuna del paramilitarismo. Las tierras les fueron arrebatadas por los poderosos hermanos Castaño. Que ya podemos volver a la finca y tengo los hijos para que ellos estudien y tengan oportunidades y jugar tranquilamente, así como yo crecí en esta finca, que volvimos a tener paz. Cuando uno le sale la sentencia, pues uno como que se siente que realizó el sueño, que hizo la tarea. La paz es posible. Preparémonos para la paz. Unidad de Restitución de Tierras. Gobierno de Colombia. Que seguramente hace 3 años no he podido ver, porque no existía, porque no había en ese momento la intención de quitarle la tierra a los poderes mafiosos que se habían apoderado de ella. Hoy los jueces de la República lo están haciendo en el día a día y con mucho arrojo. Yo he querido, como primera medida, hablar cuáles son los objetivos de esta política, porque de un tiempo para acá, en algunas zonas donde estamos implementando la política, muchos de los que están interviniendo en los procesos nos dicen despacio, no vaya tan rápido, porque nos están fallando muy rápido y nosotros estábamos acostumbrados a procesos ordinarios que demoraban 10 y 15 años. No nos están escuchando y hay muchas disculpas para que la política no entre. Cartas recibimos donde nos dicen por favor suspenda la política de restitución y por otra parte nos dicen van muy lentos, ustedes a este ritmo no van a llegar. ¿Qué hemos hecho como gobierno? Primero, cuidar la aplicación de la norma de manera estricta, darle la posibilidad a los que intervienen en el proceso para que puedan participar, para que puedan presentar sus alegatos y de esa manera ir llevando a los jueces aquellos casos que ameritan la restitución. Y es muy importante porque en aquellas zonas donde estamos interviniendo es normalmente donde campeaban los actores armados ilegales.
donde la tierra se le arrebató a humildes campesinos. Y allí lo que hay ahora son poderes mafiosos en algunas de las zonas. En otras también nos hemos encontrado con humildes campesinos que están en estas zonas. Y es muy importante recuperar la tierra que se le quitó a los campesinos, porque si no la recuperamos, va a quedar en manos de aquellos que tanto daño le han hecho al país. Hacer una reparación integral de las víctimas. No es solamente entregarles un cheque, no, es devolverle la tierra que le quitaron, devolverle la tierra con un proyecto productivo, con una vivienda para que la persona pueda volver. Eso es reparar integralmente y eso es lo que hemos venido haciendo. Ese es uno de los objetivos de esta política. Y lo hemos ido cumpliendo al pie de la letra, a rajatabla. Aquellas zonas donde vamos implementando la política son zonas donde se van pronunciando los jueces y nosotros vamos cumpliendo estrictamente las decisiones de los jueces, que lo que buscan es restablecer socioeconómicamente a esta población y restablecer el Estado de Derecho, que había estado allí ausente. En estas zonas, hace un tiempo, quien tomaba las decisiones de la propiedad era el jefe paramilitar o el jefe guerrillero. Ahora, luego de esta ley, luego de esta institucionalidad, quienes toman las decisiones acerca de la propiedad de la tierra son los jueces de la República. Jueces de la República que operan bajo una norma plenamente establecida, clara, que le permite a todo aquel que interviene en el proceso oponerse, que alleguen sus pruebas, cumpliendo fielmente el debido proceso, para que no haya violaciones al debido proceso y luego de un debate probatorio tengamos una decisión al final que sea devolver o no la tierra que le fue arrebatada a las personas. ¿Qué implica aplicar la norma que se aprobó en este Congreso en medio del conflicto? A veces cuando se hace la norma aquí en este recinto no se tiene la posibilidad, y además no se tiene porque es muy difícil, de lo que conlleva la aplicación. Yo les quiero comentar hoy acá qué implica hacer un proceso restitutivo aquí en el país. Operar en medio del conflicto. Muchos de nuestros compañeros tienen que salir a zonas donde luego de identificar los predios o en la búsqueda de los predios encontramos minas antipersonal. En otras, aún aquellos que se beneficiaron del despojo o ganaron con el despojo, intentan amedrentar a los funcionarios, a los reclamantes. Encontrar mafias vinculadas al despojo en las instituciones. Ya el superintendente hablaba de los notarios y registradores, que no fueron muchos, pero que sí se prestaron para legalizar despojos. Trabajar restitución en el sector rural, donde la información catastral no es la mejor. Y no es la mejor, ¿por qué? Porque vastas zonas del territorio nacional no han podido ser actualizadas por temas de conflicto. Los predios que existían hace 30 años ya no son los mismos. Los predios que están ahora no coinciden en nada con lo que tiene el catastro. Y eso en el mejor de los casos, cuando tenemos información catastral. También tenemos zonas donde no hay un catastro, donde el levantamiento catastral aún no se ha hecho. Y es en esas zonas donde se está haciendo la restitución, no es en otras. No estamos haciendo la restitución ni en Chía ni en La Calera, no. La estamos haciendo en lo más profundo del Meta, la estamos haciendo en lo más profundo del Catatumbo, la estamos haciendo en lo más profundo de los Montes de María, en el Urabá, en Córdoba, en Sucre, o en lo más profundo del Cauca o en Nariño. Allá es donde estamos haciendo la restitución, no es en otra parte. Levantar predios donde no hay ninguna información, donde el rastro de la guerra borró los linderos de los predios, donde la acumulación de los predios que abandonaron los desplazados
fue absorbida por grandes extensiones de tierra que ahora no permiten ver cuál es el predio despojado. Eso es lo que hemos venido haciendo. Trabajar con una cultura campesina de la informalidad en la tenencia de la tierra. Lo que hemos encontrado es que cerca del 60% de los reclamantes de restitución no aparecen en las bases registrales. Sus predios los adquirieron seguramente en una gallera o en una cantina o un domingo en la mañana en su pueblo y lo hicieron con un papel a mano alzada con el otro campesino. Y ese predio fue abandonado hace 15 años, ahora vaya y búsquelo. Esto es lo que hemos estado haciendo en este momento con esa información. Y eso significa que al proceso restitutivo le toca ordenar la tenencia de la tierra en las zonas donde interviene. Le toca revisar que el campesino no esté asentado encima de un parque nacional. Luego, que no esté encima de una zona de ley segunda. Luego, identificar el predio plenamente para que no le metamos el potrero del vecino en el predio que se está restituyendo. Todo eso es lo que tenemos que hacer. Y para eso tenemos que hacer la siguiente tarea que nos pusieron en la norma que se aprobó acá. Identifique el despojo. Y cuando a uno le hablan de un despojo claro y nítido que ocurrió hace un año, es fácil. Seguramente está el recorte del periódico, seguramente está el testimonio ahí muy cerca donde ocurrió, está la víctima. Podría ser fácilmente documentable ese proceso. Pero si vamos a hablar de un despojo que ocurrió en el 92 o 93, donde las familias que estaban allí ya no lo están, donde la información acerca de lo que ocurrió tampoco está, eso implica una labor titánica, señoras y señores, honorables congresistas. Identificar quién operaba en ese tiempo allá, si era la FARC, el ELN o era un grupo paramilitar. Buscar en los registros de periódicos de la época. Buscar una investigación perdida en la fiscalía en uno de los tantos estantes que tienen allá amarillentos. Luego, identificar el predio que había hace 20 años. En muchos de los casos, hemos encontrado sin problema el predio. En otros, ya los linderos no están, porque desgraciadamente los linderos de nuestra propiedad, en muchos de los casos, se hicieron a partir de hitos. Entonces, donde está el palo de mango, luego a la piedra que está en tal parte y por donde pasa la quebrada. Y muchas veces la quebrada le cambiaron el curso, el palo de mango ya no está, y la piedra la explotaron para hacer una casa. Reconstruya ese predio, identifíquelo. Los que estaban allí ya no están, identifique los vecinos, que nos den cuenta de qué fue lo que ocurrió en ese año. Identifique la relación jurídica que tiene la persona con el predio. Cuando uno está aquí, es muy fácil, es decirle al señor superintendente, este es mi número de cédula, búsqueme en el registro de propiedad, y aquí está su folio de matrícula inmobiliaria, usted es el propietario. Identifique la relación jurídica en lo más profundo del meta. ¿Eso es baldío o es propiedad privada? Vaya, mire el catastro. ¿Eso es parque o no es parque? Porque tampoco están delimitados perfectamente los parques. Vaya, mire si el predio no queda dentro de un resguardo indígena o de un territorio negro. ¿Y qué hemos encontrado en esa identificación? Titulaciones de antaño en el corazón de los parques nacionales naturales. Titulaciones, campesinos con títulos de propiedad dentro de comunidades negras. Eso es lo que hemos ido encontrando. Y eso nos toca hacerlo en 4 meses, 5 meses. Identificar el núcleo familiar de la persona que reclama, pero no de la que viene a reclamar ahora, sino la que estaba en el 92 con ese reclamante o con esa reclamante. Vaya, identifique con quién vivía Pedro en el año 92, después de 3 matrimonios que ha tenido, o 3 uniones maritales. Identifique el núcleo familiar, sus hijos, que hemos encontrado.
reclamantes que nos dicen, yo vivo con esta mujer y a ella quiero que me le haga la restitución, a ella y a mí. Cuando nos vamos allá, no señor, Pedro no vivía con María, Pedro vivía con Lucía. Vaya y busque a Lucía. ¿Dónde está Lucía? Ese es un proceso restitutivo en el marco de la ley 1448 y es el proceso restitutivo que ha venido aplicando el gobierno. ¿Qué ha pasado también con el tema de seguridad? Implementar esto en medio del conflicto. Colombia es el único país del mundo que aplica una norma de esta naturaleza en medio del conflicto. Y aplicarla en medio del conflicto tiene enormes desafíos. Uno, seguridad para los reclamantes. A nosotros, a la unidad, más o menos 923 personas nos han llegado y nos han dicho, a nosotros o a mí me están amenazando. ¿Quién lo está amenazando? ¿De quién sospecha? Del que robó la tierra. Esas 923 personas han sido atendidas por la UNP, la Unidad Nacional de Protección, y muchas de ellas ya tienen protección. Hay un programa exclusivo para proteger a los reclamantes. ¿Qué implica hacer la restitución en medio del conflicto en temas de seguridad? Que toca montar todo un esquema de protección, no solamente a la persona, sino al proceso. Para eso, el Ministerio de Defensa tiene equipos dedicados única y exclusivamente a proteger el proceso de restitución. Al más alto nivel, el Consejo de Seguridad Nacional es quien decide dónde se interviene. Las zonas donde se interviene la restitución la deciden los más altos militares de nuestro país. Y eso implica que para el Gobierno Nacional, para el Ministerio de Defensa, esto es de la mayor importancia. Porque si aplicamos esto en debida manera, seguramente vamos a encontrar el camino de la reconciliación. Para esa estrategia se trabaja con dos instancias básicamente dentro del sector defensa. Una instancia de inteligencia que es el 62RT, que mira qué es lo que pasa en una zona de intervención de restitución, qué actores armados ilegales hacen presencia, si es posible hacer la restitución. Y luego trabajamos con otra instancia de defensa que son los COR, que es la tropa en terreno, la policía en terreno. Y el trabajo de esas instancias es arduo. Nos reunimos a diario. En este momento hay 62RT y COR casi todas las semanas a lo largo y ancho del país. Estamos interviniendo en 185 zonas que representan un poco más de 4 millones de hectáreas. En esas 4 millones de hectáreas estamos buscando los predios que están siendo reclamados por las víctimas. La Policía Nacional tiene un equipo de policías dedicados a esto. Hay más de 600 agentes que trabajan a diario en muchas de las zonas de restitución. Los carabineros o la Policía para la Restitución, en muchas de las zonas donde la gente ya ha vuelto, convive con las comunidades que se están asentando allí, dándole tranquilidad a los campesinos que están volviendo a sus tierras. El otro tema que nos han preguntado es cuántas capturas por aquellos que provocaron el despojo. Y ese es un tema bueno de hablar también acá, porque hace 3 o 4 años teníamos impunidad total. Ahora, ¿qué tenemos en materia de arrestos? Tenemos más de 18 personas que lideraban en algunas zonas las mafias que se quedaron con la tierra. Los nombres de Sor Teresa, muchas veces que fueron mentados aquí en este mismo Congreso, que se escondían o deambulaban por el territorio nacional, responsables de una buena parte de los despojos allá en el Urabá y en el Córdoba, hoy está tras las rejas. Tuto Castro, el famoso Tuto Castro, allá en la zona de Magdalena, hoy está tras las rejas. Alvarado Bracamonte, otro famoso bandido que delinquía en el Urabá, está tras las rejas. Todos estos que se han ido oponiendo o que provocaron el despojo y el desplazamiento, hoy están tras las rejas. Para que ustedes dimensionen el tema de la dificultad en la información catastral, yo quiero traerles un dato.
el 90% de los casos que la unidad de restitución le está llevando a los jueces han demandado un levantamiento topográfico. 90%, en el 90% los topógrafos de la unidad han debido ir a los predios que están reclamando. Seguramente si tuviéramos un catastro perfecto, tendríamos ese escollo superado, pero no es así. Y esa es una de las secuelas de la guerra, porque no es que no se quiera hacer el catastro, es que sencillamente hacer el catastro en un país en conflicto no es fácil. Hacer un catastro en un país en conflicto va a tener sus demoras. Hacer un catastro en zonas donde aún hay presencia de minas antipersonal se nos va a demorar. Por eso es tan importante el tema del proceso de paz y que lleguemos a un acuerdo y aquí en el país haya reconciliación. Y obviamente que si no hay catastro, obviamente que la información registral también está afectada, porque si no tenemos predios o hay informalidad en la tenencia de la tierra, esas personas no están en las bases de datos registrales. Esto para hablar de los temas informacionales. Ahora quiero pasar a otro tema muy importante. Cuando se aprobó la ley acá, todos nos imaginamos que en los predios despojados íbamos a encontrar a los paramilitares o sus testaferros, a los guerrilleros o sus testaferros, los íbamos a encontrar carifeos y con armas. Y sí nos los hemos encontrado, y les hemos ido quitando la tierra como lo mostramos en el video. Pero también nos hemos ido encontrando campesinos buenos, empresarios buenos también, encima de estos predios. Campesinos que compraron la tierra seguramente, como lo dije hace un momento, en una gallera o en una mañana de domingo, en una cantina, en un papel a mano alzada, como se hacen las transacciones entre los campesinos. Y hoy nos los encontramos allá encima de los predios que están siendo reclamados. Eso nunca lo imaginamos acá. Y no teníamos por qué imaginarlo, porque muchas de las zonas donde estamos interviniendo eran zonas inexploradas donde nunca había llegado el Estado, que es las zonas donde ha estado la guerra. Y nos hemos ido encontrando a esos campesinos. Y muchos nos cuestionan, y nosotros personalmente nos cuestionamos mucho, porque en muchas de las ocasiones quienes están en estos predios tienen más necesidades que los reclamantes. Y entonces nos preguntamos, ¿vamos a sacar a un campesino pobre para devolverle la tierra a otro campesino? ¿O definitivamente tenemos que resolver el problema de los dos campesinos entregándole tierra a ambos? Y eso es lo que ha hecho el gobierno. Cuando encontramos esa dificultad, armamos el programa de segundos ocupantes, un programa que lidera el INCODER y que está dirigido a atender a aquellos reclamantes, a aquellas personas, que están encima de los predios y que son personas buenas, campesinos humildes, campesinos vulnerables. En muchos de los casos, campesinos hasta también que han tenido que vivir los rigores de la guerra y que seguramente llegaron allí hace unos buenos años porque no tenían otra opción de vida y se hicieron allí. Y ahora esta política no tiene que ser la que los desplace. Esta política tiene que ser la que reconozca el problema, un problema que era de falta de Estado, un problema que ocurrió porque todos tuvimos una indiferencia suprema con todos estos campesinos, y ahora atendamos el problema como debe ser, y eso es entregándole tierra a aquel ocupante secundario y devolviéndosela a aquel que debe devolvérsela porque se le quitó mediante la fuerza. Quisiéramos que la política fuera o tuviera los menos tropiezos posibles. Cuando se armó esa norma en este Congreso, no había un referente internacional, salvo unos grandes postulados de Naciones Unidas, de la Subcomisión de Derechos Humanos, los principios Piñeiro. Las experiencias no eran muchas. Y armamos ese proceso entre todos, entre este Congreso, el gobierno, las víctimas, entre todos lo hicimos. ¿Y qué hemos encontrado? Hemos encontrado muchas virtudes y también hemos encontrado vacíos. Hemos encontrado que hay posibilidades de resolver los problemas de los desplazados también de formas más expeditas. Con algunos congresistas
Hemos estado trabajando la posibilidad de hacer un proceso restitutivo que no llegue al juez en aquellos casos donde nadie se opone a la pretensión del reclamante. Y para eso hemos estado estudiando la posibilidad de hacer una restitución por la vía administrativa, una posibilidad que agilice la entrega de títulos a los campesinos, porque básicamente uno de los elementos que más facilitó el despojo fue la informalidad de la tenencia de la tierra. De esa manera nosotros creemos que podemos agilizar ese proceso para aquellas zonas donde al campesino no se le despojó como tal, sino que se le obligó a salir, pero que ahora puede volver, porque allí no hay nadie que se le oponga y su predio está abandonado, pero no tienes un título. Y lo que hay que hacer es una política de entregarle, mediante la cual se le entregue el título y se le acompañe en ese retorno. Para mirar la política en cifras, porque nosotros, a partir de estos debates de las últimas semanas, nos hemos estado cuestionando mucho, porque el equipo humano de la unidad trasnocha y madruga, trabaja los fines de semana, dándole por parejo para sacar esta política con buenos resultados. Y hemos estado mirando, cuando nos dicen, ustedes van muy rápido o ustedes van muy despacio, ¿cómo vamos en la política? Y para eso yo quiero darle cuentas a este Congreso, en términos cuantitativos, cómo va la política. Y quiero que también la miremos en comparada, frente a otras normas, y la miremos también en el escenario internacional. Para eso, en la actualidad, la unidad de restitución ha resuelto el 45% de las solicitudes cuyos predios se encuentran en zonas de implementación de la política. En aquellas zonas, en esos 4 millones de hectáreas de los que les hablé, hemos estudiado reclamaciones, donde más o menos las víctimas nos están reclamando 700.000 hectáreas y allí ya finalizamos nuestro trabajo en un 45%. Cerca de 300.000 hectáreas están en manos de los jueces y los jueces están fallando todos los días. El 100% de las reclamaciones, no el 90, no el 70, no el 30, no, el 100% de las reclamaciones que están en zonas de seguridad están siendo atendidas. Esto es, hay topógrafos, hay sociales, hay abogados que están estudiando estas reclamaciones. En este momento, los jueces de restitución tienen en sus manos más de 4.000 casos que están debatiendo allá con aquellas personas que se están oponiendo y están tomando decisiones. Se han resuelto ya más de 1.000 casos, donde se resuelve la situación de más de 1.800 personas a través de 456 sentencias. Y como lo dije hace un momento, todos los días se producen nuevas sentencias. ¿Y qué está pasando con las sentencias restitutivas y con las personas que están siendo beneficiadas con las sentencias restitutivas? El 70% está volviendo al predio. Y eso es una muy buena noticia, porque hace un tiempo nos decía que nadie iba a volver al predio, que entre el 10 y el 15, según las estimaciones que habían hecho algunos académicos en el país, ¿no? Aquí hemos encontrado que el deseo de retorno sí es alto, que si se le entregan los elementos a la persona para que retorne, la persona vuelve. Si el predio es bueno, si le pone un proyecto productivo, si se le pone vivienda, la persona vuelve. Eso es lo que hemos estado encontrando. Yo quiero que miremos en comparado la política de restitución frente a otras normas. Como lo dijo hace un momento el superintendente, la política de restitución frente a la Ley de Justicia y Paz. Mientras en la Ley de Restitución ya hemos resuelto más de 1.000 casos, en la Ley de Justicia y Paz 22 predios se recuperaron. Miremos con extinción de dominio, que lleva ya 13 años de aplicación, está como desde el 2002. Se han recuperado o extinguido efectivamente 700 y pico de predios rurales. Esta política ya computa cerca de los 1.000 o más de 1.000 predios. La diferencia enorme. Apenas arrancamos y arrancamos de cero apenas hace 2 años. Quisimos hacer un comparado de esta política de restitución frente a lo que produjo la Honorable Corte Constitucional en materia de tutela tan pronto se aprobó la Constitución del 91. Porque quisimos compararnos cómo vamos. Saber si definitivamente los jueces están profiriendo un buen número de sentencias. ¿Y por qué hicimos el comparado con la Corte Constitucional? Porque la labor que hicieron los jueces constitucionales en el año 91, 92 y 93
fue darle contenido a nuestra Constitución política, que es la misma tarea que están haciendo los jueces de restitución ahorita. Están dándole contenido al derecho a la restitución. ¿Y qué encontramos? Que las cifras son similares. 494 acciones de tutela fallaron en 18 meses. Nosotros ahorita estamos alrededor de las 470 sentencias. Vamos a ver que tenemos un comportamiento similar. Los procesos ordinarios, ¿cuánto duran? Según un estudio del Banco Mundial que le hizo a los procesos ordinarios en el país, los procesos ordinarios duran más de 3 años, 3 años y medio, 4. Este proceso restitutivo está durando entre 8 y 12 meses, que antes era un proceso de 4 años en el mejor de los casos, que normalmente era de 12 años. Y eso cuando la víctima tenía la posibilidad de confrontar al victimario o a aquel que le había robado el predio. Pero miremos el tema de restitución no en el concierto nacional, miremoslo internacionalmente para tener también un comparado internacional. El proceso de restitución en Irak, recordemos allí la violencia sunita y chiita, el régimen de Hussein, de la mano del partido baatista, recibió reclamaciones durante 4 años, recibió algo así como 160.000 reclamaciones, y en 13 años ha resuelto 40.000. Kosovo, ¿cómo se comportó en Kosovo? Recibió cerca de 29.000 reclamaciones en 4 años, y luego también de 13 años resolvió las 29.000 reclamaciones, 13 años para hacerlo. Nosotros en el proceso de restitución, en este momento, de las cerca de 60.000 reclamaciones que nos han llegado, ya 10.000 finalizaron el trámite administrativo, o cerca de las 10.000. Vamos bien. ¿Nos falta mucho? Sí, falta mucho. ¿Es complicado? Sí. ¿Lo estamos haciendo en medio del conflicto? Sí. Pero lo estamos haciendo con todo el arrojo y con toda la voluntad. Estamos entrando donde no haya estado y lo estamos haciendo. ¿Y estamos obteniendo los resultados? Sí. ¿Y le estamos quitando las tierras a las grandes mafias? Sí. Y eso no nos lo pueden quitar. Ahí están las sentencias y ahí está la gente volviendo a las tierras. Adicional a eso, el gobierno, que no está en la ley, no ha querido devolver tierras peladas. A cada campesino nosotros le ponemos un proyecto productivo que formulamos con la víctima, proyecto productivo que no es una gallina y un marrano, no, es un proyecto productivo que se le entrega de alrededor de los 55 salarios mínimos. Eso se está haciendo. De las más de 1.000 familias que han sido beneficiadas con restitución, ya un poco más de 600 están en nuestros procesos. Eso es lo que está pasando en los procesos restitutivos. Alivio de pasivos, los campesinos, los despojados, y aquí también en el Congreso se discutió sobre eso. ¿Quién le atiende a los pasivos? En este momento un alto porcentaje de los pasivos que tenían las víctimas que fueron despojadas o obligadas a abandonar las tierras, sus créditos o sus acreencias prediales con los municipios están siendo condonadas por los consejos municipales. Esto de la mano de un esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional y los consejos municipales. En servicios públicos, hemos tenido 580 casos, 580 órdenes. ¿Qué tenemos en esas 580 órdenes? Que le aliviemos el tema de servicios públicos. ¿Y qué hemos encontrado allí? Que la gente no debe servicios públicos. ¿Y por qué no debe? Ese es un tema donde tenemos que trabajar mucho como país, porque desgraciadamente no tenían servicios públicos o los destruyeron. Y en este momento los tendidos de energía ya no existen. Toca reconstruir la infraestructura de servicios públicos de las zonas. Y allí tenemos que trabajar todos como país. La empresa privada tiene que aunar esfuerzos para que podamos volver a darle dignidad a estos campesinos que se están asentando en las zonas donde hubo violencia, donde se les despojó, se les desplazó. Alivios con el sector financiero, las personas, los desplazados o los despojados.
que debían con los bancos. Esos también los estamos atendiendo. Las órdenes de los jueces de restitución están recayendo sobre la unidad para que les pague el pasivo. Nosotros tenemos un equipo dedicado exclusivamente a atender las órdenes de los pasivos que nos están dando. Eso se está haciendo. Vivienda rural. Estamos postulando a las familias para que les den vivienda rural. ¿Y esto qué es? Que cada beneficiado del proceso de restitución tenga una vivienda. Y para eso no los llamamos a convocatorias, sino que cada uno de ellos tiene una vivienda y ya se están construyendo las viviendas. Pero el gobierno no se ha limitado a aquellos procesos que están saliendo ahora por la ley 1448. También estamos atendiendo a las pocas familias que se beneficiaron en los procesos restitutivos de la ley 975. A ellos también les estamos dando el subsidio de vivienda para que tengan una vivienda digna. Doctor Ricardo, le hemos dado a usted el mismo tiempo que a los que han intervenido antes de usted. Vamos a darle 2 minutos para que por favor termine y podamos proseguir. Bien, para doctor Ricardo, continúe. Estamos cogiendo los predios de los narcotraficantes, los predios que les fueron extinguidos, para entregárselos a aquellas víctimas que no pueden volver a su predio porque su predio se les despojó, se les destruyó, perdón, o porque el volver a ese predio lo revictimiza, porque allí lo único que le trae son malos recuerdos. Eso es lo que está haciendo el gobierno con los predios de los narcotraficantes, entregándoselos a las víctimas despojadas. Y aquí está el mejor legado de esta política, o lo mejor que está votando esta política, o lo mejor que está entregando, es un nuevo derecho, una nueva jurisprudencia. A mí me gusta mucho el representante Navas, lo veía cuando yo estudiaba Derecho, en su programa Cuánto le enseñaron, cuánto aprendió. Seguramente si tuviera el programa, estaría hablando de las sentencias restitutivas de los jueces de restitución. ¿Qué está pasando allí en estas sentencias? No solamente se están preocupando por devolver la propiedad de la tierra. En muchos de los casos las sentencias restitutivas van mucho más allá. Le ordenan al alcalde que mejore la vía, le ordenan al alcalde que ponga el profesor, le ordenan al departamento que atienda a las familias con educación, si la educación es del departamento o la tiene por competencia el departamento. Eso es lo que están haciendo esos jueces. Pero también están yendo mucho más allá. Los jueces de restitución están resolviendo lo que llaman los técnicos jurídicos los conflictos civiles subyacentes. ¿Qué es un conflicto civil subyacente? Que si el predio se le va a devolver a una persona y esa persona ya falleció y lo que hay allí es una sucesión, el mismo juez de restitución está haciendo la sucesión. Está diciendo, no se vaya para donde un juez de familia, yo le resuelvo aquí el problema. Esa es la política de restitución, eso es lo que está pasando en los tribunales del país, eso es lo que este gobierno está haciendo por las víctimas despojadas. Esta política no tiene reversa y va como va yendo así, la aligeraremos, la agilizaremos, pero va, como hasta el momento lo hemos estado haciendo. Muchas gracias, muy amables.